Hola, soy Diana Karina Romero Aguilar, estudiante de Contaduría Pública y Auditoría en la Universidad Benito Juárez. Hoy hablaré de un tema que quizá no siempre nos queda muy claro y es por eso que decía hablar sobre las sociedades mercantiles. Toda sociedad implica la reunión de individuos cuyo fin es realizar un interés común. La materia mercantil no es la excepción y en este caso se busca además obtener la satisfacción de un lucro. El antiguo derecho privado no conoció la sociedad mercantil con personal jurídica. No obstante, las ordenanzas de Bilbao solo regulaban a las sociedades colectivas y a las comanditas, hasta que en 1854, con el Código Lares, se incluyó la sociedad anónima. Posteriormente, el Código de Comercio de 1889, que todavía se encuentra vigente. En su artículo 3 reconoce la calidad de comerciantes a las sociedades mercantiles, añadiendo las ya mencionadas, que es la sociedad en comandita por acciones. Por su parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934 derogó disposiciones que sobre esta materia prescribió el Código de Comercio, incluyendo a la Sociedad de Responsabilidades Limitada. La sociedad mercantil surge a consecuencia de la declaración de voluntad para celebrar un pacto o contrato de sociedad, por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, que en el caso de la materia mercantil será la especulación comercial. En el artículo 2688 del Código Civil del DF, del Distrito Federal, podemos ver esto. A pesar de que la Ley General de las Sociedades Mercantiles es omisa para definir a la organización, se aboca a clasificarlas en su artículo 1. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita, la 3, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, que es la 4, sociedad anónima, la 5, que es la sociedad en comandita por acciones, y la 6, que es sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades que se refieren a las fracciones 1 a 5, que ya mencioné, podrá constituirse como sociedades de capital variable, observándose entonces las disposiciones del capítulo 8 de esta ley. Así, las definiciones legales de cada una de las sociedades mercantiles son las siguientes. Sociedad de nombre colectivo: aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán las palabras "y compañía" u otras equivalentes. Esto lo encontramos en el artículo 25 de la Ley General. Igual, sociedad en comandita simple: es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. En el artículo 51 también está. Y la sociedad de responsabilidad limitada: esta se va a constituir entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que ya establece la ley. En la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones únicamente, y lo encontramos igual en el artículo 87. En la sociedad en comandita por acciones, esta se compone de uno o varios socios comanditados, responden de una manera subsidiaria, limitada y solidariamente a las obligaciones sociales, de uno o varios comanditados, que únicamente pues están obligados al pago de sus acciones. De igual manera, pues la sociedad cooperativa, que esta se va a regir por la Ley General de Sociedades Cooperativas. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. También tenemos el contrato social. Este contrato es fácilmente modificable y admite la separación o adición de nuevas partes, sin ser motivo para su terminación o disolución. El contenido de este contrato social se establece en el artículo 6 de la Ley General, a manera de acta de nacimiento conocida como acta constitutiva. La estructura constitutiva de una sociedad deberá contener, primero, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que van a constituir la sociedad. En el lugar 2, pues el objeto de la sociedad, nuestro objetivo.
la razón social, la denominación, la duración, el importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. También tenemos en lugar séptimo el domicilio de las sociedades, es muy importante. El 8, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. En el 9, el nombramiento de los administradores, la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades, pérdidas, entre los miembros de la sociedad. En el 11, el importe de los fondos de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Y pues por último, las bases para practicar y la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Todos los requisitos a que se refiere lo ya mencionado y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. La personalidad jurídica. En el artículo 2 de la Ley General otorga personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el registro público del comercio y también a aquellas que sin haber cumplido este requisito se exterioricen como tales frente a terceros. La atribución de personalidad jurídica a las sociedades mercantiles que les confiere el carácter de sujeto de derecho, las dotes de capacidad jurídica, de goce y también del ejercicio. Los sujetos mercantiles deben cumplir con su inscripción en el registro público de comercio, siendo esto obligatorio para la persona moral y optativo para la persona física, para ser reconocido su personalidad jurídica y poder realizar los actos de comercio que les sean autorizados. No obstante, el incumplimiento del mandato legal puede darse de forma anticipada cuando su creación no conste en la escritura pública. De lo anterior se derivan dos situaciones diferentes: la existencia de una sociedad de hecho y otra llamada irregular. Para cerrar, la sociedad mercantil es aquella entidad creada por contrato o en los casos admitidos por una declaración unilateral de voluntad, a la que aportan determinados bienes al objeto realizar actos de comercio o actividades sujetas a derecho mercantil. De sociedad se entiende como contrato y también como organización empresarial, es decir, la entidad ya creada y que opera el tráfico jurídico. Entendida como institución, sus rasgos fundamentales pues, son los siguientes. Puede haber dos tipos de socios. Uno son los socios capitalistas, esos nos van a aportar bienes y derechos, y los que son industriales, socios industriales. Estos nos van a aportar el trabajo a la industria. También tenemos el capital, que está formado por las aportaciones de los socios, tanto dinero como bienes o industria. Y no existe el capital mínimo legal para su construcción, no hay un mínimo. El número mínimo de socios será 2, para que pues pueda ser una sociedad. Las pérdidas y ganancias se reparten entre los socios según lo pactado y a falta de pacto según la proporción de las aportaciones. Y también podrá tener una personalidad jurídica propia en función de la elevación al público o no de sus pactos. La extinción de la sociedad procede por finalización del plazo de tiempo por el que se fundó, por pérdida del bien o terminación del negocio que es objeto de la sociedad, por muerte o insolvencia de alguno de los socios, por la voluntad de cualquiera de los socios también. Bueno, pues espero que toda esta información les haya ayudado a entender pues las sociedades mercantiles un poquito más o a encontrar información que estaban buscando y cómo es que se rige cada una. Les agradezco la atención. Se despide Ana Karina Romero Aguilar para la materia de Derecho Mercantil.